Nuevo resultado negativo del Villarreal, derrota frente al líder, frente al Atlético de Madrid y el equipo que no gana desde el 8 de enero. Villarreal, amarillo. Si no queréis hablar amarillo, podéis hablar de Groguet. Muy buenas, groguets y groguetes, muy buenas por decir algo, porque nuevamente acumulamos otro resultado negativo, un resultado negativo como siempre del que se pueden sacar grises y del que vamos a intentar explicar todo lo ocurrido de la mejor manera con el invitado de hoy, con Alex Martín, que ya le tenemos por aquí. Muy buenas noches, Alex. Muy buenas, Albert, ¿cómo estáis? Bueno, Alex Martín es periodista, está trabajando en gol.com y además también está presente en YouTube, donde justamente hicimos la previa de este partido en su canal El Corner Creativo, que por supuesto os dejaré por aquí abajo en la descripción. Y con él pues vamos a comentar estas primeras impresiones del partido, decir que lo estamos grabando justamente al terminar, con lo cual pues bueno, es las impresiones más en caliente. Y lo primero que te quería pedir, Alex, es que nos dieras tu titular del encuentro. Es que titularlo es muy complicado, ¿no? Pero creo que podríamos titularlo por Oblak salva y Joao Félix machaca. Ujú. Pues seguramente sea muy, muy acertado. Yo también iría por ahí en clave atlético. Si te parece, vamos a comentar las alineaciones para partir desde ahí y desgranar tácticamente todo lo que ha ido ocurriendo. El Villarreal, que ha salido con Sergio Asenjo, Juan Foyth en el lateral derecho, Albiol y Pau Torres como pareja de centrales, Pedraza en el lateral izquierdo. En el centro del campo ha sido un 4-3-3, Trigueros, Capué y Dani Parejo, y arriba por la izquierda Moy Gómez, Gerard Moreno como punta, ¿no? En esa posición que cada vez estamos menos acostumbrados a verlo, y Samuel Chukwueze por la derecha. En el lado rojiblanco, Jan Oblak bajo palos, un esquema que ha ido variando durante el partido, imagino que estarás de acuerdo conmigo, Alex, ahora lo comentaremos, pero bueno, en cuanto a los centrales tenemos a Savic, Felipe y Hermoso, después tenemos a Saúl Ñíguez y Barsálico por las bandas, pues eso, variando bastante sus posiciones. En el centro del campo podríamos poner a Coque, Marcos Llorente, Lemar, y arriba de partida, Ángel Correa, también en muchos momentos caído a banda, y Luis Suárez. Lo he ido diciendo porque me ha salido así mientras indicaba los jugadores que han salido del Atlético, pero es que el Atlético, veníamos diciendo en la previa que era un año muy creativo, con muchos cambios tácticos, y este partido ha sido como un mini resumen, ¿no? de todo lo que está haciendo el Cholo esta campaña, que está variando muchísimo su formación táctica, su pizarra. Sí, al final el Cholo ha estado probando muchísimos esquemas, muchísimas formas de jugar este año. Todos aquellos críticos que decían que Simeone no innovaba, que era matador de la creatividad, creo que este año pueden ir preparándose las cuevas, porque de momento hasta lo que hemos visto, el Cholo se está caracterizando por ser un auténtico innovador de los dibujos. No se está quedando con el 4-4-2 típico, sino que está apostando por un 3-5-2, que de momento le está funcionando muy bien, salvo en contadas excepciones. Es verdad que este mes de febrero, que ha sido muy nefasto y se cierra de la mejor manera, con una victoria ante el Villarreal además, ha tenido muchísimas bajas, pero apuesta sobre todo siempre con una apuesta, tiene una apuesta por la banda derecha, sobre todo con Trippier como lateral y Llorente arriba, por la derecha también, que le ha dado muchos éxitos. Ahora cuando vuelva al inglés, después de su sanción por las apuestas, pues podremos ver otra vez el esquema que también le ha funcionado a Simeone. Es verdad que ha tenido que utilizar recursos de emergencia, no tan extremos como el año pasado. El año pasado ha tenido que usó, mejor dicho, a Saúl como lateral izquierdo en muchas ocasiones, sino que a lo mejor Marcos Llorente carrilero, pero por lo general ha tenido una plantilla lo suficientemente amplia, que también es de lo que más ha sumado el año pasado, de este año al año pasado. Y sobre todo yo me quedaría con eso, ¿no? Aparte de las grandes variaciones tácticas que tiene este Atlético de Madrid este año, con el fondo de armario que tiene. Hoy ha sido de los pocos partidos en el mes de febrero que ha podido contar con casi todos. Al final, si ves el 11 titular y comparas un poco con el banquillo, creo que también eran reservas de muchas garantías, especialmente en el caso de Joao Félix, que al final luego se ha visto, ¿no?
Y mencionando, ¿no?, las bajas, tenerlos a todos listos justamente en el partido antes de empezar, pues la noticia de Alcácer de que no iba a poder ser de la partida por esa sobrecarga muscular, una más para el Villarreal, que al igual que el Atleti, pues las lesiones le han afectado muchísimo en este último tramo, tanto de forma directa como indirecta, porque al final también repercute en el cansancio que van acumulando el resto de compañeros, y una ausencia de Alcácer que yo creo que ha sido bastante crucial en cuanto al esquema táctico, ¿no? Porque yo creo que de partida el Cholo quería hacer la superioridad numérica en defensa frente al dueto atacante, ¿no? Gerard Alcácer seguramente, aunque Gerard iba a partir entonces de banda, siempre termina también repercutiendo e incidiendo por esa zona central. Y al final, pues ha fallado Alcácer desgraciadamente por lesión, ha entrado Chukwueze y ha sido una revolución, ¿no? Tanto a nivel individual por la actuación de Samuel Chukwueze como por la variación táctica, porque el Cholo, en vez de mantener, o al menos eso también me vas comentando tú, Alex, cuáles han sido tus sensaciones, en vez de mantener de forma constante ese 3-5-2 con tres centrales fijados, ha ido variando la posición de Saúl, en algunos momentos ha jugado más por dentro, que por cierto, creo que ha sido cuando más ha incidido en el partido. De hecho, en la jugada del primer gol, cuando remata Savic a centro de Lemar, viene por un córner provocado por Saúl después de un disparo también muy peligroso, y era justamente un momento en el que Saúl estaba ocupando posiciones más centrales después de haber ocupado más ese carril izquierdo, es decir, la movilidad de Saúl ha jugado un papel muy importante y también, ¿no?, pues como Samuel Chukwueze ha tenido que obligar al Cholo a repensar continuamente qué hacer en esa banda, porque tanto Hermoso como Saúl, cuando le ha ido a ayudar, han sufrido mucho. Yo creo que no se esperaba el Cholo que saliera Chukwueze, yo creo que se lo ha encontrado de sorpresa y prácticamente ha tenido que cambiar el planteamiento sobre la marcha, porque es verdad que la entrada de Chukwueze ha sido clave para este Villarreal, que sobre todo en la segunda parte ha sediado al Atlético de Madrid, Ujú. con esas constantes aproximaciones, los palos, los paradones de Oblak. Al final, Chukwueze, lo decían los comentaristas de Movistar, ¿no?, al principio del partido, que Hermoso iba a tener muchísimos problemas porque le estaba haciendo un roto en defensa. Al final, tenía que tener muchísimas ayudas Hermoso para aguantar a Chukwueze, que ha sido una de las grandes sorpresas del 11 del Villarreal, que creo que ha sido uno de los jugadores decisivos del partido. A pesar de la derrota del equipo Gruguet, creo que Chukwueze ha sido una de las noticias positivas del día. Creo que es un jugador que está en una tendencia muy positiva. Partidos como el de hoy lo demuestran, ¿no? Creo que son jugadores que necesitan esta confianza por parte del entrenador, hoy de Imanol, pero realmente es una Emery, y creo que es una de las claves por las que el Villarreal puede ir hacia arriba. Dicho esto, el Atleti tiene que trabajar esa fragilidad defensiva que tiene, porque es verdad que hoy ha vuelto a sus orígenes, a su esencia, ¿no? Ujú. De portería cero, solidez defensiva y de eficacia ofensiva, porque ha sido un partido de mucha eficacia el Atlético de Madrid, porque de 3-4 tiros ha metido 2 goles, con lo cual más certero es imposible, pero sí que es verdad que el Atlético tiene que trabajar muchísimo esa parte de la defensa, sobre todo también con centros laterales y de disparos, y a la hora de acercarse a la zona de 3 cuartos de campo, creo que es una de las claves por las que el Atleti puede llevarse esta liga si aprende a trabajar eso y volver a defender ese tipo de cosas. Es verdad que los últimos partidos se estaba perdiendo. Dicho esto, creo que es una noticia muy positiva para el Atlético ganar hoy en Villarreal. Era uno de los rivales directos, yo creo que más importantes que tenía o que tiene por delante en lo que resta de calendario de liga, y tiene que pensar ya en el siguiente partido, como dice Simeone, siguiente parada el Real Madrid. Al final sales de Málaga y te metes en Malagón. Ahí se juega prácticamente la liga. Si Ujú. no, se la juega en el Camp Nou, y si no, pues te diría que en Valencia pero hayan jugado. O sea, en este tipo de campos son donde se ganan las ligas al final, y el Atlético ha tirado de casta, ha tirado de oficio ante muy buen Villarreal, hay que decirlo, muy buen Villarreal, superior en muchas fases del juego, y que ha sabido aprovechar sus oportunidades para llevarse los 3 puntos. Ujú. Bueno, comentabas la dinámica de Chukwueze. Creo que el partido de hoy es vital y es, yo creo que una de las notas más positivas para toda la afición grogueta, porque Chukwueze había tenido muchos problemas físicos este año, decidió someterse a operación y por lo visto desde su recuperación pues parece que ha dejado realmente atrás esas molestias, que realmente esas molestias le estaban lastrando enormemente y que cuando las ha dejado atrás vuelve a ser el Chukwueze que encandiló a toda la afición. De hecho, hoy, por comentar algunos datos, pues
ha ganado 10 duelos, ha sido objeto de falta en 5 ocasiones, ha dado 4 pases claves. En cuanto a dribblings, lo estoy buscando también, 4 exitosos. Ha sido un dolor de cabeza, como veníamos contando. Y bueno, yo creo que su posición pues lo ha cambiado todo, lo ha cambiado todo. Es un jugador que siempre obliga a retrasar las líneas defensivas del rival. Y yo creo también que desde la perspectiva grogueta no se ha terminado de aprovechar ese momento de Chukwueze, porque Gerard estaba jugando arriba, cosa que no es habitual ya en él, y creo que no se ha sabido aprovechar eso. Ha estado muy solo, como suele pasar cuando juega Alcácer justamente, igual es algo más endémico y no tanto puntual en el caso de Alcácer. Cuesta que lleguen balones a los delanteros, cuesta que reciban de espaldas, y cuando recibe el delantero de espaldas normalmente se generan unos espacios que podría haber aprovechado un Chukwueze hoy en un estado excepcional. No han llegado esas ocasiones de esa forma. De hecho, el Villarreal, aunque durante la primera mitad ha dominado, yo solo recuerdo clara la opción de Gerard tras la falta votada por Parejo, que prácticamente ha sacado el Atleti bajo la línea. Y así en la segunda parte, cuando con los cambios, con la entrada de Estupiñán, con la entrada de Vaca para fijar a los centrales, Gerard sí ha podido ocupar esas zonas en las que estaba más habituado últimamente, y sí ha generado muchísimo más, sin ir más lejos. En su segunda pelota tocada, ha hecho uno de esos pases que te comentaba en la previa, Alex, que tan habituales son en él, de banda a banda en la entrada del lateral contrario, que no le habíamos visto prácticamente en todo el partido. Yo creo que el Villarreal ha hecho, como comentabas, un partido muy bueno del que se pueden sacar muchas conclusiones positivas. Tristemente es uno más, es una tónica que se viene repitiendo, buenas actuaciones con resultados que no acompañan y que explican la situación actual del Villarreal, también otras actuaciones en las que el resultado, por supuesto, totalmente merecido. Pero hoy, Alex, si quieres, repasamos un poco las estadísticas para hacernos una idea general de cómo ha ido el encuentro. 63% de posesión para el Villarreal, 37% para el Atleti. Me parece crucial este punto. Comentamos, ambos estuvimos de acuerdo en la previa, de que el Villarreal necesitaba quitarle el balón al Atleti, tal y como había hecho el Chelsea, porque ahí le cuesta a jugadores como Suárez ser más protagonistas, tener más balones, y a la contra, en la transición del bloque bajo al alto, en transiciones rápidas, es un jugador que ya no tiene esa frescura. Y después, en cuanto a remates, pues 19 del Villarreal por 6 del Atleti, 10 corners por el Villarreal y 2 del Atleti. Bueno, un poco viene a resumir pues todo lo que tú también has ido comentando. Claro, es que al final esto ha sido muy similar, yo creo, a lo que le pasó al Atlético con el Levante la pasada jornada, ¿no? Que al final el Atlético tiró 28 veces y el Levante en 2 jugadas aisladas le marcó 2 goles. Ha pasado exactamente lo mismo, pero al contrario. Al final el Atlético ha tirado de esencia pura y dura del ADN Simeone, que es un porterazo bajo los palos, que es Jan Black, y con 2 auténticos killers, porque el primer gol es verdad que es en propia puerta, también depende del sitio en el que consultes, porque uno se lo dan a Savic, otro se lo dan a Pedraza en propia puerta, pero ese acierto de cara a puerta, sobre todo con el gol de Joao Félix tras un fallo de Pau Torres, muy raro en él, por cierto, esto hace que el Atleti se lleve los 3 puntos. Creo que el Atleti ha tenido tramos muy buenos de fútbol, en los que ha controlado el balón, en los que ha querido ir a puerta, pero es verdad que el Villarreal le ha quitado la pelota, y es un tramo muy difícil en los que el Atleti esta temporada no se está sabiendo manejar muy bien. Ya se vio el partido contra el Chelsea, pero creo que es verdad que al final ahí está también no decir los genes del campeón, pero sí ese carácter competitivo que le ha imprimido Simeone al equipo en estos 9 años, casi 10 que lleva en el Atlético de Madrid, y que ha hecho que el Atleti sea lo que es a día de hoy, ¿no? Creo que es una manera de ver el juego, una manera de ver el fútbol, casi otra forma de entender la vida, como tienen en los carteles gigantes en las puertas del Metropolitano, que ha hecho que este Atleti haya pasado de ser de un equipo que en el 2011 estaba rozando el descenso, fuera de la Copa del Rey, desahuciado casi en Europa, a ser un equipo potentísimo, que tenga la capacidad de fichar a jugadores como Joao Félix, como Carrasco, como Black, y poder, y no solo eso, sino tener la capacidad de retenerlos, ¿no? Eso también es muy importante para un club como el Atlético de Madrid, que por lo general se le consideraba un club vendedor. Ya sé los casos de Agüero, Fernando Torres,
Falcao en los últimos años, ¿no? Pero Ujú. volviendo un poco al partido, creo que el Atlético ha tirado de ese martillo, de ese pan y mantequilla, ¿no? De ese martillo que tiene que en las botas de Joao Félix, que ha estado hoy bastante bien, que ese gol le da muchísima confianza y esa rabia, con un gesto que ya ha sido muy comentado, Ujú. el de cállate la boca, carayo, que yo no Sí. sé a quién se dirigía, muchos dicen que es a Simeone, pero no lo sé. Pero bueno, ya Simeone ha tirado de gestión de vestuario, ha dicho que le encanta que los jugadores se rebelen y que, y que eso, que tal, que bueno, que el equipo ha terminado tirando de garra, de carácter, de valentía para sacar adelante el partido, ¿no? Que es al final lo que necesitan, o que quieren, mejor dicho, los aficionados del Atlético de Madrid, ¿no? Ujú. Bueno, comentas mucho la palabra ADN, garra, seguramente un carácter competitivo que al Villarreal le está faltando para decantarnos esas jugadas decisivas que son al final las que se producen en las áreas en las que hoy también ha fallado. Hoy, como comentabas, un Pau Torres que seguramente ha tenido uno de sus peores partidos con el Villarreal porque no nos tiene acostumbrados a fallos como estos, ¿no? A tan poco habituales en un jugador de su talla. Despejar hacia el centro es algo que no es habitual, que puede pasar, por supuesto, y que seguro que no será una constante ni mucho menos. Y bueno, comentabas ese ADN que seguramente quería Roch implantar en el equipo con la llegada de Unai Emery, un entrenador mucho más contrastado que de momento no está llegando, pero creo que justamente pues todo eso que has ido comentando es lo que se pretende conseguir en Villarreal, aunque de momento está costando. Yo ya para ir terminando los últimos puntos, para que no se nos haga muy largo, también me gustaría comentar el partido de Parejo y Trigueros, que para mí nuevamente han estado muy bien, también bien escudados por Capué. Parejo generando muchísimo peligro tanto a balón parado como con pases interiores, y Trigueros moviéndose muy bien entre líneas, entre las distintas alturas, ¿no? que consigue tener el Atleti con este 3-5-2, que tiene más alturas defensivas que podría tener otro equipo con un 4-4-2 clásico, por ejemplo, mucho más férreo, y han jugado para mí un papel clave. No vamos a entrar, porque aquí nos limitamos a lo más puramente futbolístico en las polémicas. No sé cómo las has visto tú, si te apetece comentarlas, la posible Roja Lemar, la que más me gustaría comentar es, porque al final es de la que menos se va a hablar y yo creo que puede ser más clave, la falta de Felipe sobre Gerard después del caño en banda, que ya tenía una amarilla. El gol también, bueno, se puede comentar, pero yo creo que no hay falta. No sé si quieres dar tu punto de vista respecto a todo esto, aunque bueno, ya te digo que no es lo principal en este canal. Bueno, sobre las polémicas, yo quería reiterar un poco que, aparte, dejando al margen que los árbitros lo que van a hacer es hacer su trabajo con la mayor profesionalidad y con la mayor Ujú. honestidad posible, eso por supuesto, hay que dejar al margen, hay que resaltar sobre todo esas polémicas que tú dices. Empezando por la del gol, yo creo que si no se llega a pitar ese gol, si no se valida ese gol, es un escándalo que estaría saliendo en todas las televisiones, en todas las radios, porque no había ningún tipo de falta, no había fuera de juego y si se hubiera anulado hubiera sido una injusticia enorme para el Atlético de Madrid y que a lo mejor por no ser Real Madrid o Fútbol Club Barcelona no se hubiera destacado tanto, no se hubiera montado tanto jaleo y que por lo tanto no hubiéramos tenido tantas brasa mediática, por así decirlo, si me permite la expresión, Albert. Por supuesto. Y sobre las otras polémicas, bueno, lo de Lemar es que es una jugada que yo no la termino de entender. Quiero decir, el VAR, según los 4 supuestos que tiene, uno de ellos es para determinar si una jugada es de roja o no. Y al final, con el VAR, el árbitro de Burgos Bengoechea le ha enseñado a Lemar la tarjeta amarilla, lo cual no he entendido yo mucho. Porque si según los 4 supuestos, uno de ellos es tarjeta roja y el de las amarillas no está contemplado, no sé para qué va el VAR si luego saca tarjeta amarilla. Es decir, creo que es una jugada totalmente fortuita. Creo que Lemar no lo hace aposta ni muchísimo menos. Creo que es totalmente sin querer. Y creo que si hubiera echado roja, quizás podríamos estar hablando de otro tipo de partido, ¿no? Un partido completamente diferente, un Atlético con 10. Pero es verdad que aquí, aparte de tener un poco de fortuna, creo que es que hubiera sido también un poco riguroso el árbitro. Y al final, lo que no he entendido es básicamente eso, el uso del VAR para esto. O sea, si no vas a sacarle roja a Lemar, que es lo que debería a lo mejor haber pasado, no intervengas, que el VAR no haya entrado, que no hubiera tenido que ir el árbitro y perder minutos de juego, porque al final lo que haces con esto
con un supuesto que no es perder minutos de juego. Y al final lo que haces es perjudicar la imagen del VAR, perjudicar la imagen de los árbitros de la sala BOR, y esto va en contra de la propia liga, no, porque el VAR no es de la liga, sino de la propia federación que para eso tiene la sala BOR en Las Rozas, ¿no? Y sobre lo de Felipe y Gerard, bueno, tampoco me quiero extender mucho en eso, porque creo que al final es una jugada un poco discutible. Es que yo creo, el problema que tenemos aquí en España es lo que decía Mendilibar el otro día, no sé si lo escuchaste, que en España es verdad que los jugadores por lo general suelen ser, no voy a decir las palabras exactas, ¿no? Pero que sí que exageran a veces un poco las jugadas. Y como esas, yo creo, como la que ha pasado entre Felipe y Gerard, ha habido millones todos los partidos y no se pita. A mí lo que me llama más la atención y lo que deberían hacer los árbitros, desde mi opinión, es que debería haber un único criterio para todo. O sea, quiero decir, no puede haber 40 criterios diferentes, ¿sabes? Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Al final, la acción de Lemar a mí también me parece involuntaria. Yo creo que, para darte una explicación de lo que ha ocurrido, que no sé si me la comprarás, pero yo creo que justamente el árbitro va para comprobar si es roja, pero en el transcurso se da cuenta de que no da para roja, pero sí para amarilla. No es uno de los supuestos contemplados, como bien dices, pero bueno, le da pie a sacarla. Y yo creo que el problema pues está ahí en igualar, ¿no? Todos los criterios, porque al final, a principio de temporada, por cualquier manotazo se sacaba roja. También, bueno, ha habido una posible mano que también estaba pegada al cuerpo, que para mí eso nunca va a ser mano, pero a principio de temporada se pitaba. Entonces el problema está ahí, ¿no? En que los criterios siempre sean los mismos, y eso es al final lo que irrita a las aficiones. Hoy puede ser la del Villarreal, en otro día cualquier otra, y al final, pues claro, el problema está en que siempre se pite igual. Pero bueno, como te decía, no quería extenderme excesivamente en esto, simplemente comentarlo porque son cosas que pasan en el fútbol y también son fútbol, pero que bueno, no son lo importante. Y ahora sí, para terminar del todo, simplemente pues pedirte que des el cierre, ¿no? Un poco, ¿qué crees que supone esto para Atleti y para Villarreal? Bueno, para Villarreal también, ¿no? Desde mi perspectiva, al final es otro golpe, otro partido que te vas con la sensación de poder haberte llevado más, en el que tácticamente las cosas no se han hecho mal, se podrían, como hemos ido comentando, haber aprovechado mejor algunas situaciones, pero te vas disparando muchas veces a puerta, que era algo que se echaba en falta en los últimos partidos, esa frescura en tres cuartos que hoy Chukwueze sí ha aportado, y es muy buena noticia, me reitero, que esté así después de la operación y que nos va a aportar todo eso que nos había faltado en las últimas encuentros. Y bueno, en clave Atleti, por supuesto, te la dejo a ti y ya cerramos. Bueno, pues para cerrar en clave Atlético, esto supone un golpe de moral muy importante. Al final, el Atlético venía de una muy mala tendencia, venía de dos derrotas consecutivas, venía de perder contra el Chelsea, venía de perder contra el Levante, venía de pinchar y perder muchísimos puntos. Recordemos que cuando entramos en el mes de febrero, el Atleti llegó a tener una ventaja de 10 puntos sobre el segundo, que era el Real Madrid, y que ahora si el Madrid gana este lunes contra la Real Sociedad, se ponen a 3 otra vez, y que se decidirá la liga en el Metropolitano prácticamente. Creo que hay formas y formas de llegar a un derbi, pero creo que esta es la mejor, dejando la portería a cero, que es otra de las cosas que más se discutían, con Joao Félix, que al final ha mandado callar, vete tú a saber quién, pero marcando un gol, que es lo importante, que llevaba ya muchísimo tiempo sin marcar y ya lleva 7 goles en liga, y con una solidez defensiva que es de admirar. Al final ha aguantado el Atlético de Madrid las acometidas del Villarreal, que ha estado mucho mejor en la segunda parte, y que ese es el punto de partida, ¿no?, que tiene que tener el Villarreal de Emery. La segunda parte de hoy la tienen que visionar para salir a jugar en todos los partidos así. Totalmente. No se desanima el Villarreal, ni mucho menos, pero es que el líder es el líder, y el líder, pues, hoy, más que nunca, ha dado un golpe de autoridad y ha mandado callar, ¿no? Pues bueno, nos quedamos con tu cierre, nos quedamos con todo lo que ha dado de sí este partido, el que se pueden sacar muchísimas lecturas. Seguramente ahora a primer golpe se nos escapan muchas otras, pero bueno, estas son nuestras primeras impresiones. Muchísimas gracias por haberte pasado por el canal, Alex. Seguro que vienen por delante muchísimas más colaboraciones, porque es un gusto hablar con periodistas como tú. Y nada, simplemente reiterarte mi agradecimiento y que espero que todo vaya muy bien y que sigamos disfrutando de este deporte que tanto nos gusta. Villarreal, amarillo. Si no queréis hablar amarillo, podéis hablar de croquet.